vamos a resolver el ejercicio 16 de la sección 4.3 del libro de James Stewart, Cálculo, Conceptos y Contextos, tercera edición. El problema pide determinar los extremos locales de la función y igual x sobre x cuadrado más 4 utilizando las pruebas de la primera y segunda derivadas y viendo cuál de ellas se prefiere. Para determinar los máximos y mínimos locales de una función, comenzaremos por ver cuáles son los números críticos de esta, es decir, aquellos números del dominio de la función en los cuales la derivada primera es 0 o bien donde la derivada primera no existe. Para esto vamos a encontrar la derivada primera de f y teniendo en cuenta que f es una función racional, vamos a aplicar la regla del cociente y operando en el numerador tenemos esta expresión para f'. Observemos que el denominador de f' es siempre un número positivo, por lo que la derivada primera está definida para cualquier número real. Veamos entonces para cuáles valores de x se anula la derivada primera. Este cociente será igual a 0 si el numerador es igual a 0, y ahora si resolvemos esta ecuación cuadrática, obtenemos las soluciones de la ecuación y estos valores son los números críticos de f. Para aplicar la prueba de la primera derivada, y teniendo en cuenta que el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, vamos a dividir la recta real en intervalos que van a tener como extremos los números críticos, y en ellos veremos cuál es el signo de la derivada primera. Esto es lo que estamos observando en la tabla que se muestra en pantalla. ¿Cómo obtuvimos estos signos? Tomando un valor interior a cada uno de estos intervalos y reemplazando ese valor en la fórmula de f'. Así, la derivada primera, la prueba de la derivada primera afirma que en x igual a menos 2, f tiene un mínimo local, porque la derivada primera pasa de negativa a positiva. Lo mismo ocurre por aquí cuando en 2 vemos que la derivada primera pasa de positiva a negativa, con lo que en x igual a 2, f tiene un máximo local. Reemplazando por menos 2 y 2 en la función f, obtenemos que f de menos 2 es un valor mínimo local y f de 2 es un valor máximo local. Antes de pasar a la siguiente prueba, veremos cuál es la fórmula para la derivada segunda de f. Tengamos en cuenta que el denominador de esta expresión es una función compuesta, por lo que para encontrar su derivada deberemos aplicar la regla de la cadena. Volvemos entonces a la expresión para f' y aplicando la regla del cociente tenemos esta expresión y factorizando el numerador y simplificando este factor con uno de los que aparecen en el denominador, obtenemos la derivada segunda de la función. Para aplicar la prueba de la segunda derivada, veremos que la derivada segunda en el valor menos 2 es positiva, por lo que, de acuerdo a la prueba de la derivada segunda, se tiene que en x igual a menos 2, f tiene un mínimo local. Mientras que, si reemplazamos el valor crítico 2 en la derivada segunda, tenemos que esta resulta negativa, por lo que en x igual a 2, f tiene un máximo local. Por último, tengamos en cuenta que en este problema hemos resuelto el cálculo de las derivadas a mano, por lo que resulta más adecuada la prueba de la derivada primera por tener menos pasos algebraicos para resolver, pero si se cuenta con un software específico para el cálculo de derivadas, cualquiera de las dos pruebas es indistinta porque ambas poseen el mismo grado de dificultad.